en los yogas de la India es fundamental. La transmisión del conocimiento a través del gurú es fundamental. Los yogas, hemos dicho esta mañana, son muy personales, muy subjetivos. Para cada uno la divinidad es lo que pueda conocer de ella. Y la realización de esa divinidad es la realización que pueda él conseguir sobre esa realidad. Un discípulo puede superar a un maestro, esto es evidente. Pero es evidente también que puede haber maestros que no sean superados ni igualados por sus discípulos. Esto ya depende de muchos factores. Recordamos un poco lo que esta mañana hemos hablado. Buenas tardes, ante todo. Bienvenidas, bienvenidos. Tenéis mucho mérito porque en unas vacaciones como las de Semana Santa podríais estar en muchos lugares, incluso en vuestra propia casa calentitos, disfrutando de la telenovela, por ejemplo. Y bueno, se agradece que nos podamos reunir, un grupo, una comunidad, porque el yoga integral no va de que la persona individual, cada uno de nosotros, se libere de su propia ignorancia y se quede ahí complacido por tal liberación. El yoga es universal. Este yoga por lo menos es universal y requiere de que el resto de seres humanos, como consecuencia de nuestra entrega y nuestra propia autorrealización como consecuencia de la energía que nos aportan los demás, requiere de esta interrelación. No estamos solos. La salvación, entre comillas, individual, tiene algo de egoísmo. Este paso de lo individual a lo colectivo no lo da mucha gente. Yo quiero sentirme bien, yo quiero meditar, yo necesito, y es evidente que las necesidades que tenemos deben ser solventadas, es evidente que si no crecemos individualmente no podemos aportar nada. Pero también es muy, muy claro que la entrega a los demás, la proyección que hacemos de nuestro yo sobre los demás, es una parte importante de nuestra autorrealización. Creo que los que estamos aquí hemos comprendido esto y por eso de vez en cuando nos juntamos para hacer un ejercicio individual y a la vez colectivo, que representa al individuo y a la humanidad y la interrelación imprescindible que existe entre ambos. Recordamos un poquito, todo esto no pensaba decirlo, pero recordamos un poquito lo que esta mañana decíamos, hablábamos de las 4 ayudas. La primera era el sastra o el conocimiento de las verdades que nos puedan liberar de la ignorancia, el conocimiento, a ser posible, de la verdad suprema, de la trascendencia, en qué consiste esa entidad original que es el conocimiento de aquello que debemos eliminar en nosotros para poder acceder a esa verdad. Primera ayuda. La segunda ayuda era el esfuerzo personal. Nada hay que se pueda realizar si nuestro ser no se implica en la tarea de la realización. Y a esto llamamos esfuerzo. Esfuerzo es un trabajo sin tensión, pero es un trabajo personal que es insustituible. Puesto que nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos. En estas ayudas vemos que hay textos, que hay personas, que hay circunstancias que evidentemente nos pueden ayudar mucho, pero no lo pueden hacer todo. Hay una actitud del ser en su autorrealización que no puede ser sustituida.
hay una aspiración, hay una voluntad, hay un querer que nadie puede aportarnos si nosotros no la activamos. El esfuerzo personal. El tercero es el gurú, el maestro. Y el cuarto era el tiempo. Decíamos que en el conocimiento, ese sastra, conocimiento, se expresaba a través de una palabra interior, de una sugestión interior, de un impulso, de una aspiración interior y de una palabra externa que podía ser estos escritos tradicionales de las diferentes religiones, escritos sagrados, que son textos que pueden aportarnos conocimiento. Y también hablábamos de la palabra, de la experiencia de alguien que de forma más próxima a nosotros puede efectivamente incentivar nuestro conocimiento y elevar nuestra conciencia. Sobre el gurú decíamos que hay una tendencia que identifica la libertad con la manera autónoma, estrictamente individual y autónoma, independiente, presumiblemente de toda influencia, que rechaza la figura del gurú, que por otra parte en los yogas de la India es fundamental. Es fundamental. La transmisión del conocimiento a través del gurú es fundamental. En Occidente, sin embargo, en mi opinión, no existe esa tradición, no por lo menos tan arraizada, y está siempre, porque ha habido maestros cristianos que han tenido sus discípulos y sus seguidores, esto es evidente, pero están siempre limitados, circunscritos a un sistema jerárquico. De alguna manera, en parte la jerarquía ha sustituido a la maestría. Y esto ha traído consecuencias, en mi opinión, graves para Occidente desde el punto de vista de su conocimiento espiritual. Y es que la jerarquía ha establecido el conocimiento, lo ha impuesto a través del dogma y de los numerosos dogmas, por ejemplo, que hay en la Iglesia Católica, creo que 40 y pico. Y todo ser espiritual que se ha desarrollado dentro de la Iglesia Católica, si ha llegado a ser maestro, ha llegado a ser maestro dentro del dogma, dentro de lo que le permitía esta fe la fe que ha aposentado sobre el dogma. Y esto es muy limitativo. No solo es muy limitativo, esto impide el enriquecimiento progresivo y constante del conocimiento al que el ser humano está llamado. El dogma, de alguna forma, enlata la verdad si es que el dogma la expresa, porque no todos los dogmas, esta es una opinión muy personal como lo anterior, no todos los dogmas cristianos expresan verdades. Esto, vamos, yo lo tengo súper claro. Pero en cualquier caso, el dogma lo que hace es construir un límite del que quien se desenvuelve y se realiza dentro de esa institución no puede saltarse. Con lo cual, las instituciones envejecen extraordinariamente con este sistema jerárquico. Tanto es así que llega un momento, y esta sigue siendo mi opinión personal, que la propia institución ya no tiene posibilidades de renovación, porque ha ido haciéndose cada vez más rígida, más limitante, de tal manera que llega un momento en que ese impedimento, esa rigidez, no puede ya disolverse
y permitir que las almas que se desenvuelven dentro de una iglesia o dentro de una religión sean más libres, más subjetivas en la experiencia y puedan expresar su experiencia no en función de un dogma, sino en función de la verdad y del conocimiento que han adquirido. Por tanto, el sistema maestro-discípulo tiene la virtud de que es más flexible, de que se basa más en la experiencia y menos en la obligación del dogma, porque el credo es eso: creo en esto, creo en otro, creo en Dios Padre, creo en... Es decir, está estableciendo aquello sobre lo que hay que creer. Y una cosa es dar una referencia y otra cosa es establecer un dogma. Una cosa es decir, nosotros percibimos a Dios de esta manera, y otra cosa es decir, quien no crea en esto sea anatema. Es decir, está fuera de la Iglesia. Es más, ha habido cristianos totalmente ortodoxos que han sido perseguidos porque en alguna de sus expresiones o en alguna de sus experiencias narradas no se atenían estrictamente al dogma. Y como quiera que en general las religiones tienden hacia esto y caminan por este camino, la lucha entre religiones está servida, porque el dogma establece una verdad inmutable. Bien es verdad que el dogma, cuando se establece un dogma, se estima la posibilidad de que ese dogma pueda cambiar hacia una verdad mayor, pero que yo sepa, ningún dogma ha sido corregido en 2000 años. Por tanto, es solo una posibilidad que tiene las puertas totalmente cerradas. Es por eso que las iglesias tienen esta gran dificultad de cambio, de abrirse a nuevas perspectivas, a nuevas experiencias, a nuevas realidades, de acomodarse, de formularse de distintas maneras. Sri Aurobindo crea un yoga integral que contraviene la forma de vivir los dogmas tradicionales. Y no sucede nada, nadie le acusa de nada, no hay una institución que diga los Vedas no dicen tal, vas en contra de la Gita, no sé qué, no sé cuánto. Esto en la India no es así. Hay esta flexibilidad, hay esta transmisión de conocimiento a través de la experiencia de un ser o de muchos seres que dirigen, guían a otros seres, o de unos seres que necesitan de guía y buscan a alguien que les ayude en su crecimiento y en su evolución. Os pongo dos formas de vivir la espiritualidad diferentes. Por tanto, podemos concluir que los yogas no son religiones. Hay gente que dice, no, esto es como una religión. No es como una religión. Los yogas, hemos dicho esta mañana, son muy personales, muy subjetivos. Para cada uno la divinidad es lo que pueda conocer de ella. Y la realización de esa divinidad es la realización que pueda él conseguir sobre esa realidad. Y eso es perfectamente admisible, para nada reprochable. Y por tanto, estamos en un sistema variado, progresivo, creciente, que tiene que estar siempre flexible y abierto, y esto lo decimos continuamente, a nuevas realidades. Yo, por ejemplo, ciertos aspectos del cristianismo los he comprendido a través del yoga integral. Fijaos qué cosa. Sri Aurobindo tiene varias citas cristianas escritas dentro de su síntesis del yoga. No se me hace que un texto católico, por ejemplo, cite a Sri Aurobindo en una frase que exprese
conocimiento espiritual. No se me hace. Podría ser. Bueno, para concluir lo que esta mañana hemos expresado, no sé si hay alguna pregunta sobre esto y si no entramos. Lo mismo que no habría que también trascender al gurú o al maestro, no habría que trascenderlo. Por ejemplo, en tu caso comentabas que tuviste una maestra y superaste a la maestra o fuiste por libre, no sé si la superaste o no, para ti sí. Quiero decir, ¿no sería interesante saber que deberíamos trascender hasta el gurú? Bueno, hasta el gurú se puede trascender cuando ya no necesitamos la ayuda del gurú para seguir caminando. Yo no me separé de mi maestra porque creía que la trascendía. No. Sí, yo me separé, yo había descubierto el yoga integral, me llamaba mucho el yoga integral y vi ciertas cosas que me limitaban. Entonces, bueno, pues decidí. Para mí fue como un salto al vacío, os lo tengo que decir. Me parecía que estaba ante un precipicio porque en el abrigo de un maestro se está confortable y eso ayuda. Pero si tienes que dar el paso, te quedas solo. Es que siempre das ese salto, ¿no? Cuando sí, lo haces. Cuando uno está preparado para hacerlo, sí. Siempre es así. Pero evidentemente creo que ningún discípulo de Sri Aurobindo superó a Sri Aurobindo en realización. Y por tanto, mientras el Sri Aurobindo estuvo vivo y la madre estuvo vivo, ni a la madre, por supuesto, todos necesitaron de esa guía. Porque, mirad, generalmente, esto os va a parecer un poco insensato, generalmente la distancia entre un maestro y un discípulo se agranda, no se acorta. ¿Verdad? Qué extraño. Porque si un discípulo empieza a comprender, en algún sentido se acorta, porque cuando crece el discípulo es capaz de comprender mucho mejor las verdades que el maestro le expresa. Pero generalmente la velocidad de autorrealización de un maestro es muy superior a la del discípulo. Y por tanto, si dos coches salen de un mismo punto y van hacia una misma dirección, y uno es un 600 y otro un Maserati, cuanto más tiempo pase, más distancia habrá entre ambos. En este sentido, el yoga de Sri Aurobindo y la madre avanzaba mucho más que el de sus discípulos. Y, aunque sus discípulos, con la autorrealización y los conocimientos que les transmitían el Sri Aurobindo y la madre, eran más capaces de comprender las verdades que les transmitían, sin embargo, esta es mi opinión naturalmente, la distancia entre los maestros y sus discípulos, entre Sri Aurobindo y la madre y sus discípulos, era cada vez mayor. Cuando Sri Aurobindo decidió abandonar el cuerpo físico, no expresó por qué. Lo que expresó es algo que no podríais comprender. Esto les dijo. ¿Pero cómo? Si llevaban 20, 30 o 40 años con él. Es algo que no podíais comprender. Y cuando la madre pidió a sus discípulos, o a Satrem, supongo que el resto también sería consciente de esto, que cuando parecía que había muerto, no la dejaran unos días para saber si era un proceso de muerte, un hecho de muerte en sí o un proceso de renovación de su cuerpo físico. ¿Qué hicieron los discípulos? Como era alguno médico, fue el médico y dijo: está muerta. La pusieron al sol ahí. Parecía que habían entendido, pero no habían entendido. Entonces todo eso es evidente. Un discípulo puede superar a un maestro, esto es evidente. Pero es evidente también que puede haber maestros que no sean superados ni igualados por sus discípulos. Esto ya depende de muchos factores. Entonces, mientras el maestro es útil,
seguir con el maestro. Cuando el maestro no aporta un conocimiento ya renovado y uno tiene la suficiente capacidad de ir solo, pues puede ir solo. Pero esto cada uno lo tiene que decidir, ¿no? Las cosas son complejas. ¿Alguien más? No hay ningún valiente. Con lo que disfruto yo en las preguntas. Dan vidilla, dan matices que en una exposición igual no se pueden decir o no han venido a cuento.